Bueno, Víctor Andrés García Belaúnde, Jenny Vilcatoma y Vladimir Padilla están en el programa. Vamos a hablar del acuerdo, de los secretos, del acuerdo de Odebrecht ya liberado. Le doy la bienvenida a los tres. ¿Cómo está, Víctor? Buenas noches, Vitocho. Feliz Navidad, Vitocho. Felices Doctora Navidad, felices fiestas. Felices fiestas a todos. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a ver un resumen de todo lo que ha ido ocurriendo, porque además se va a presentar denuncia contra José Domingo Pérez, contra Rafael Vela y contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por presunto encubrimiento. Los abogados Luis Pacheco Mandujano y Luis Francia denunciaron penalmente a los fiscales Rafael Vela, Zoraida Ábalos, José Domingo Pérez, la fiscal provincial Diana Cancha Guamán, la procuradora Silvana Carrión y al antecesor de esta, Jorge Ramírez. Tomás Gálvez, ex fiscal supremo, quien ha denunciado hasta en 2 oportunidades a los personajes mencionados. Espera que esta vez haya éxito porque los fiscales sabían que la empresa brasileña iba a iniciar procesos arbitrales en contra del Estado. Para Gálvez, Odebrecht escribió el acuerdo y menciona que no se hizo público porque les daba vergüenza el entreguismo a los fiscales. Pablo Sánchez ilegalmente nombró a Vela como fiscal de lavado de activos. Y Zoraida ilegalmente le dio las facultades para que archiven el caso por más de 1.000 millones de soles por delito tributario. El ex fiscal supremo sugiere que la Junta Nacional de Justicia o el Congreso actúen ante los graves hallazgos tras la publicación del acuerdo de colaboración eficaz. Sin embargo, ambas instituciones parecen inactivas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con los mayores. Vitocho, ¿qué es lo que más te ha escandalizado al enterarte, al leer ya el acuerdo de Odebrecht que es público? Bueno, la verdad que no mucho. Yo me imaginaba que era así, ¿no? No mucho. Yo creo que no. Quizás la precisión de que el Estado no va a reclamar nada a Odebrecht, pero Odebrecht no puede reclamarle, pero Odebrecht sí puede reclamarle todo al Estado. Esa precisión que no estamos seguros si existía o no existía es nefasta, pues porque cualquier estudiante de Derecho sabe perfectamente bien que cuando se firma un contrato de esta naturaleza, es un acuerdo, ¿no?, de colaboración o de transacción, lo primero que tienes que hacer tú es colocar una cláusula que diga, bueno, a partir de ahora tú no reclamas nada, ni yo a ti ni tú a mí. Pero eso es una cosa elemental, que cualquier persona lo hace, hasta un estudiante de Derecho y en fin. ¿Considera que hubo entreguismo? Total. Yo creo que había una organización criminal, porque esto empieza con PPK y con Vizcarra, que estaban vinculados a Odebrecht directa o indirectamente. Luego viene el decreto de urgencia 003, que le da facultades al fiscal y a la procuradora a hacer muchas cosas más. Y ese decreto 003 que levanta restricciones o le da facultades a los fiscales para levantar restricciones de devolver dinero, no, levantar los embargos, entregar el dinero, etcétera. Todo eso lo hace, evidentemente, el gobierno de PPK y Vizcarra. Después viene el ministro Ceballos, sacan a los procuradores, nombran a 2 procuradores, a uno que es abogado coactivo de Ventanilla, y a la otra señora, a la Carrión, que el único mérito que tenía era que había sido candidata de regidora a la municipalidad de San Borja, sin haber ganado, por supuesto. Y trabajando para un estudio de abogados que había hecho consultas a Odebrecht. O sea, todo eso ha sido manejado por Odebrecht desde fuera, a través del gobierno. Y han logrado luego nombrar a los fiscales, defender. Vizcarra deja Brasil, se viene a Lima a defender a los fiscales. Los fiscales, Lavajato, que era el mismo equipo que revisaba sus denuncias del hospital de Moquegua, de Hilo, etcétera. O sea que todo ha estado hecho por Vizcarra y por el PPK en ese momento para darle todo tipo de facilidades a Odebrecht y a cambio conseguir lo que han podido, pues, y se han llevado el Perú entero, en paila. Doctora Vilcatoma, Odebrecht, de acuerdo a lo que se está revelando, aporta información, no paga ninguna reparación, es más, reclama la venta de Chacya, y además la delación se limita solo a 4 proyectos. Así es. ¿No? Como lo hemos denunciado y reclamado. Le hago la misma pregunta que al señor Víctor Andrés García Belaúnde.
para usted, ¿qué es lo más indignante de todo esto? Bueno, no me sorprende nada de lo que hemos leído. Yo vengo denunciando a Odebrecht desde el año 2012, cuando en Ancash recibí información sobre la empresa Odebrecht y la construcción de la carretera Chaca-San Luis. El señor Ezequiel Nolasco es el que me brinda toda la información. Y venía luchando desde el 2012, 13, 14, 15, hasta que soy destituida como procuradora precisamente por denunciar al ministro Figalo, quien trataba de amedrentarme y reducir mis acciones como procuradora diciendo que Odebrecht ponía y sacaba presidentes. Es decir, actuaba como un vocero del gobierno, pero representando intereses corruptos. A continuación, te hablo del 15 de diciembre del año 2015. Tampoco se hacía nada y en la Fiscalía habían 36 investigaciones que son las mismas que han sido objeto de este acuerdo, donde en la Fiscalía no se hacía nada. Solo cuando se llegó al 21 de diciembre del año 2016 y Estados Unidos hace público la colaboración eficaz, donde Marcelo Odebrecht reconoce corrupción en varios proyectos en el Perú, solo así la Fiscalía da la apariencia de luchar contra este flagelo de la corrupción en contra de Odebrecht y crea un equipo especial. Pero como dice Víctor Andrés, yo coincido de que esta es una organización criminal que logró llegar al Ministerio Público por cuanto se creó un equipo lavallato desviando la verdadera competencia que debía merecer este caso desde el principio. Si Estados Unidos estaba diciendo que era una organización criminal, una asociación ilícita para delinquir y señalaba proyectos en concreto, lo que tenía que hacer era empezarse las investigaciones o retomarse las 36 que existían y conducirse a la Fiscalía de Crimen Organizado para que aperturara la investigación por crimen organizado. Uno de los delitos que nunca se contempló fue organización criminal. ¿Cómo no va a ser Odebrecht una organización criminal transnacional? Ahí está el verdadero beneficio ilegal que le dieron desde la Fiscalía a esta empresa corrupta. A continuación, ¿cree usted que hubo blindaje? Por supuesto, una sustracción de la acción de la justicia, corroborada ahora con este acuerdo, por cuanto no envías el caso, según tú, nuevo, desde el 21 de diciembre del año 2016, a la Fiscalía de Crimen Organizado. Creas una fiscalía ad hoc, nombras a un fiscal a dedo, que es el doctor Hamilton Castro inicialmente, y sin investigar, te sometes a un acuerdo de colaboración eficaz con un aparente abono de dinero que decían que lo hacían como una muestra de buena fe, no recuerdo si hicieran 3 millones, y sin tener un solo allanamiento, una sola incautación de los locales de Odebrecht, levantamiento, embargos, se someten a una colaboración eficaz donde desde luego estábamos en una total desventaja, Milagros. Y lo peor, aceptar 4 proyectos era simplemente cerrar los ojos a los verdaderos actos de corrupción, por ejemplo, como en el gasoducto. Pero se supone que Castro no quería por eso firmar el acuerdo. Al final, Milagros. Al principio no, yo he denunciado al señor Pablo Sánchez, he denunciado a Hamilton Castro, a todos en su momento por las graves irregularidades que iban cometiendo. En suma, Milagros, lo que ha ocurrido adicionalmente es que se ha creado no solamente un sistema ad hoc para darle un tratamiento especial, sino también para alejarlo de la norma sustantiva y procesal que se aplicaba a todo ciudadano peruano que haya cometido delito en suelo peruano. De tal forma que en el ámbito de los embargos simplemente no se le embargó absolutamente nada y con el decreto de urgencia 0013 se le dio un tratamiento diferente. Se sustrajo de la acción de la justicia y de la aplicación de la norma. En audiencia pública, los nuevos procuradores nombrados por Ceballos, que es el golpista que con Vizcarra, el ministro Ceballos, en audiencia pública los procuradores piden el levantamiento del embargo de Odebrecht. Sí, claro. O sea, tremendos delincuentes los y los fiscales cuando aceptan. salen Ampuero y o sea, para ya Odebrecht no necesitaba abogados. Tenía los procuradores y los fiscales, nada más. Doctor Padilla, lo mismo. ¿Qué piensa usted de todo este acuerdo que ya es público y que pues ha revelado que los fiscales y los procuradores más parecían abogados de Odebrecht que del Estado peruano? Bueno, queda claro, en primer término, que hubo un trato para los brasileros y otro trato para los peruanos. A los peruanos no le diste tiempo ni respirar. Como dice Jenny y Víctor Andrés, se olvidaron la fiscalía que había embargos, incautación, allanamiento, detención preliminar. A Odebrecht no lo tocaron, y era sabido que tenías que hacerlo porque era la madre del cordero. ¿Por qué no se allanaron las oficinas? ¿Por qué no se incautaron información? ¿Por qué no se dio impedimento de salida barata? ¿Por qué? ¿Por qué empezó? Mira, hay varias cosas que tú puedes especular, porque definitivamente creo que ellos tenían ciertos privilegios que no lo sabemos, y no había ni siquiera negociaciones, porque obviamente al resto no ha habido ningún tipo de condescendencia.
Y en ese momento ya había normas que podía establecerse y aplicárseles. Si era público que ellos ya habían delinquido a nivel internacional en Estados Unidos, ni bien tú te enterabas, podías haberlo hecho aquí. Quizás querían que entreguen a los tiburones políticos, o sea, a cambio de No, información. pero es que bajo me qué... rindo a ¿Cuál todo. información? Nunca la entregaron. Pero si tú te das cuenta, a ver, y aquí, ojo con esto, ¿ah? Un tema de colaboración eficaz es, oye, tú has cometido un delito que ya lo reconociste en Estados Unidos, te vas a ir preso en mi país. Claro. Ahora, tú eres el que me tienes que llenar la bolsa, ese árbol me lo tienes que llenar de regalos para que yo sopese y yo soy el que te establezco las condiciones. Tú no me las pones. A diferencia de un contrato, soy yo el que te pongo las condiciones. Y para empezar, uno, yo no tengo por qué devolverte un sol, ¿te das cuenta? Así es. Porque el patrimonio que tú, el perjuicio que me has causado, vamos a ir viéndolo peor aún cuando tú en la mesa me quieres colocar solamente 4 casos. ¿Y qué pasa? Es como que yo el día de hoy te diga, mira, Milagros, yo el día de hoy vamos a indemnizarte y te voy a dar solamente 5 soles, ¿ya? Pero eso sí, me dejas llevar mi carro, me dejas llevar todas las cosas que tengo en tu casa. Y después ya lo vemos, ¿ya? Y me voy a Europa y cuando esté allá ya vemos. Oye, obviamente, pues nunca te voy a pagar, ¿te das cuenta? Porque ellos ya patearon el tablero. Y la pregunta es, ¿y qué te garantiza que ellos te van a pagar un sol más? Nada, y ahí viene el detalle. Yo sí creo que amerita una investigación para todos los que estuvieron presentes. ¿Por qué? Porque a mí sí, y eso no está contemplado en el tema de colaboración, es las facultades que se dan para que tú comprometas al país para que devuelvan una reparación Sí, claro. en tanto periodo de tiempo. ¿Y cómo calculas? Y tampoco no hay ese tema de progresividad. Es decir, oye, tú vas a ir dando la información como tú quieras. Eso no existe en el tema de colaboración. Por eso, en estricto, y es un tema que deberíamos reflexionar académicamente, si en efecto está frente a un tema de colaboración eficaz o no. Porque pareciera que no lo es. Un contrato, parecería. A donde yo pongo mi conocimiento, tú pones las condiciones, y en ese sentido como tal, ojo con esto, ellos no es solamente que pierdes el efecto de estos colaboradores, sino incluso ese documento como tal no hubiera servido para que puedas condenar a otras personas. Ojo con eso, o sea, en buena cuenta compraste babas, o sea, no te sirvió para nada, o sea, el Estado peruano fue un gran estafado. Y la pregunta del millón es, alguien podría decir, yo no sabía, pues, entonces, ¿para qué te metes a negociar si no sabes? No, y nosotros No, lo sí hemos se sabía, denunciado. además, ¿no? Milagros, siendo congresista, pedí la creación de una comisión investigadora para que investigue todo tipo de funcionarios fiscales en el marco del acuerdo. ¿Por qué? Odebrecht tenía la costumbre, dentro de su accionar corrupto, de hacerle llegar, por ejemplo, al presidente Ollanta Humala la ley que necesitaba en una memoria USB. El mismo Jorge Barata se la entregaba, Ollanta la tramitaba y eso es lo que llevaba al Congreso. Entonces, hay que investigar si este acuerdo lo ha hecho Odebrecht, porque todo calza a sus intereses. Como lo dice el doctor Padilla, ¿Tú crees que esto lo no puede es, haber por hecho? supuesto, tiene que investigarse. ¿Por qué? Porque todo calza solamente a los intereses de la empresa y tiene más el formato de un contrato donde Odebrecht sigue ganando dinero y va a seguir ganando contrataciones. A su vez, en su momento, pedía al Tribunal Constitucional con una demanda de inconstitucionalidad de la ley 30737. ¿Y qué hizo el Tribunal La que Constitucional? ratificó la... La declaró infundada. Con esa La que ley, ratificó el acuerdo. con no, esa ley, ratificó el decreto de urgencia el decreto de urgencia 03. Mira, es increíble, Milagros. La ley de contrataciones prohíbe que toda empresa corrupta, sentenciada por Sí, corrupción, pueda contrate. seguir haciendo ¿Y qué han obras. hecho con esta ley? Habilitar que esta empresa corrupta, Odebrecht, siga contratando hasta el día de hoy con el Estado. Es que ¿Eso fíjate, qué es? El marco de un hierro mata, contrato. a hierro muere. ¿Por qué? Antes, la colaboración eficaz no se daba a empresas. Y se dio el marco normativo para que para que se diera. entre. Claro. Que el Congreso lo aprobó al año siguiente con la voto en contra de la bancada de Acción Popular por Sacre. Es la única que votó en Por contra. eso te digo, o sea, le dieron el marco No, normativo. liderada por usted. Le dieron Bueno, el marco normativo para que se aplique. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo cierta conservación previa para que le diera, porque si no, no se podía. Hay que saber si le llegó en memoria USB Claro, al o sea, Congreso de la hay que República ver si esa eso- ley que le calza ¿Cómo como le anillo diste al dedo la alfombra roja? Porque si no, no hubieran podido. Lo segundo Así es, oye, como tú bien lo decías, cualquier estudiante de Derecho te hace que tú jamás vas a firmar un acuerdo en el cual le dejes al otro la posibilidad que te demande. Por eso que el Perú está demandado a diferentes... Así es. Perdón, doctor Padilla, y añado algo más. En la comisión Lavajato, que yo fui parte, investigamos 11 contratos de los 47 que tenía y los 11 había corrupción. Uno de ellos, el gasoducto del sur. Así es. Y ellos donde después más lo información hay. excluyen Lo excluyen. y ahora
por esa exclusión nos están ganando los juicios. Así Pero es. mira, yo hago una Ya, simple pero reflexión. una colaboración. Un segundo, pero yo me acuerdo, Vitocho, cuando o sea, levantabas la voz y hablabas de esto, del entreguismo, de la no investigación, pero todo ha sido a favor. O sea, incluso la no persecución, ¿no es cierto? Penal. ¿Crees que ha corrido plata? Debe investigarse. Pero si estás tratando con ladrones. No, pero se supone que los procuradores tenían que defendernos. O sea, no Pero te los llama la han atención. puesto ahí para que se Los vendan delincuentes. o los han puesto ahí por ignorantes o ambas cosas. No. Eso es lo que hay que investigar. Yo creo que debe haber corrido mucho dinero. Sí. Yo creo que Catherine sí. Ampuero embargó, Pero hay que logró investigar, la hay que inhibición. investigar. Para Catherine Ampuero Lo embargó. logró. Sí, claro. Logró la inhibición. Pero ¿Qué el embargo hicieron se ha ellos? levantado. Lo levantaron. Se le ha devuelto la plata. Se han dejado. Había el 50%, según el decreto de urgencia 003, el 50% de los que recaudaban iba a servir para pagar las indemnizaciones. Le permitieron que se lleven todo. Sí. Sí. Hoy en día, en el Perú, un representante legal es totalmente responsable de lo que hace la empresa. Solidario. La pregunta es, ¿en este caso no serían solidarios también? No, ¿O el pero no perjuicio? han pagado nada. No, yo te digo, Claro. los representantes representantes del legales, Estado yo sé. peruano, Por o sea, supuesto llámense que sí. procuradores, Ok, fiscales, deberían de todo. pagar también, Es pues, que debería de claro. serlo. No, y es más, porque yo si no, todo el denuncié. mundo pasa piola, ¿te das cuenta? Mira. Y eso no debería de ser, porque al contrario, no podía ser este acuerdo reservado, no solamente por la cláusula que dice este acuerdo, sino porque además, si tú lo equiparas a una sentencia, una vez que se expide la sentencia, todas las sentencias son públicas. Así es. Entonces, ¿por qué el hermetismo? Claro, porque si no, se somete a una crítica. Y aquí estamos ya viendo Además lo que había fue. que ejecutarlo. Además, Entonces no una- podían hacer críticas y ejecutarlo Y además. además, súmenle algo muy importante y que lo entienda toda la población. Una colaboración eficaz solamente te da un beneficio para reducir la pena o darte la exención y medidas de protección. No te puede contemplar otro tipo de beneficios. O dígame, en este momento algún colaborador eficaz que se somete, le devuelven su empresa, le dan el beneficio de Además, seguir es para contratando en el extinguir Estado la peruano. organización criminal. Dígame, ¿quién recibe ese trato en el Perú? Ese es un trato desigual. ¿Por qué? Porque todo se direccionó desde el principio para tener un espacio ¿Pero por qué? apartado ¿Pero de la por qué ley. hicieron Porque eso? Odebrecht Porque- pone y saca presidentes. ¿Pero y qué? ¿Pone y saca fiscales? de la nación, pone y saca procuradores. Esa historia está Parecería que corroborada. sí, ¿eh? ¿Cuántos Parecería que procuradores hemos sido destituidos por el mismo tema? Por Odebrecht a lo largo del tiempo. ¿Pero quiénes se quedaron? Los corruptos, los delincuentes de Silvana Carrión y del procurador Ramírez. Y lo digo así ¿Crees con todas que ellos sus son letras. Por delincuentes? supuesto que sí, yo he sido procuradora y que he sido destituida por defender los intereses del país, por revelar que Figalo decía que Odebrecht ponía y sacaba presidentes. No me callé, no fui cómplice de todos esos delitos. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estuve? Fuera. ¿Y dónde están ellos? Premiados totalmente. Es más, yo los denuncié penalmente ante la Fiscalía Suprema y quisieron, lo archivaron. ¿Qué van a decir ahora Pero hay que- de tantas acciones que se han archivado en su momento? Hay que ver la foto de los 4 señores, 2 procuradores y los 2 fiscales Pérez y Pérez de la y Barba, Vela. y Carrión y Ramírez. Ramírez. Los 4 en Brasil, saliendo de firmar el convenio, y los 4 se fotografían y se felicitan. Ahora, ellos dicen, Vela, que no firmó. Es que firmaba el fiscal provincial, no firmaba Nada, él. tenía que ser Vela. Y ¿Y la entonces qué hacía Carrión ahí? dice que ella no firmó. No, no firmaba ella, firmaba el titular, que era Ramírez. ¿Y ahí qué hacían punto. ahí? ¿Y qué hacían ahí? Fueron Claro. porque habían negociado. Y después fueron a comer juntos con la gente de Odebrecht. Eso es lo que me he enterado después. Entonces, es una cosa muy Tiene grave. que investigarse, tiene que haber una Tiene que comisión investigarse. investigadora para Claro, levantar. ¿Crees los- que los fiscales van a ser, porque ya fueron denunciados, pero crees que... Yo creo que van a acabar presos este paso, ¿ah? Me da la Eso es lo impresión. que te quería preguntar. Sí, que van a acabar presos. ¿Por qué? ¿Por qué deberían Porque han acabar- hecho las cosas tan mal. Un fiscal de por sí es un hombre que sospecha, que duda, Persigue el que delito. persigue, Tan que simple. desconfía de todos. Y estos han confiado en todo. O sea, han pasado de ser fiscales perseguidores a monjitas salidas del convento de la Caridad. No, pues. No hay que olvidarnos de Martín Vizcarra. Es el que Y sacó el Vizcarra es el reglamento jefe de la todos, ley. porque él es el que ha estado 3737. atrás de todas las leyes, los procuradores y los fiscales. Es Bueno, el que ¿Vizcarra es el hace la jefe de todos? fórmula, por supuesto. Él ha hecho la fórmula a través de este reglamento para que nos paguen esa burla de reparación civil. Dime, Milagros, ¿quién paga una reparación civil en cuotas? No, claro, 15 por años. Dios. Y todavía Silvana Carrión, sin vergüenza en la cara el día de hoy, dice, estamos recibiendo el dinero. ¡Qué vergüenza! Nos han robado y ellos han sido parte de todo este robo. No solamente de los actos de corrupción, sino de este acuerdo indigno, delictivo, que tiene que ser investigado. Además, no Milagros. solamente eso, sino que Rutas de Lima fue vendida por Odebrecht.
ellos debieron a pedir la nulidad o a oponerse y no lo hicieron. Sí, claro. Tampoco lo hicieron. Y ahí recibieron 1.500 millones de dólares. Doctor Padilla, ¿cree que van a terminar presos los fiscales, como dice Vitocho? Hay que, ¿cómo se llama? Hay que buscar todos los elementos de prueba, ¿no? Porque yo no me aventuro a ello sin tener elementos de prueba en la mano, ¿no? O sea, yo sí creo que no está bien estructurado este acuerdo. Yo creo que definitivamente no es una simple casualidad que estas cláusulas que se le dan a favor de Odebrecht, como se ve acá, además, como te digo, de un punto de vista técnico, es un tema de colaboración eficaz. Oye, yo quiero acabar con la organización criminal. Oye, ¿cuántos componían Odebrecht? ¿Qué? ¿4 personas? No, pues no me vas a vender. Y solo en 4 Quiero proyectos. los 50, 80 No, y o todas 100 las funcionarios empresas, y claro. todas las empresas. No me vas a Correcto. venir a dar migas, ¿te das cuenta? Porque, a ver, explícame, ¿cómo fue el tema de negociación? ¿Cómo empezaste? ¿Por Claro, qué esto? lo han ¿Por qué dado en todo? cuenta. Y aquí Cuentagotas. toma fuerza las declaraciones de Jaime Villanueva, que ha puesto en la palestra a Gorriti como el que dirigió que se creara el grupo Lavallato. Es decir, a este señor se le tiene que investigar. Él defendía públicamente la empresa Odebrecht diciendo que tenía que tener la oportunidad de poder blanquearse, de poder reconocer y que siga contratando. Hay que investigarlos, tienen que ser detalladamente investigados, Milagros. Ellos decían siempre, y bueno, los protectores, los que los encumbraron, decían que ellos iban a pasar a la historia del Ministerio Público por haber logrado, ¿no es cierto?, primero delatar y denunciar a tantos presidentes. Y que este equipo Lavallato había funcionado porque había entregado para disposición del Poder Judicial las coimas y todos los enredos que habían hecho expresidentes. ¿Por qué crees que pasan a la historia Vela No, y por entrevistas, por entrevistas, por entrevistas. Eso no lo van a poder superar. Por haber lesionado la dignidad del país. Yo pedí que expulsen a Odebrecht antes que firmen el convenio. Así es. No lo hicieron. Y el señor Pérez me empezó a amenazar que me iba a enjuiciar por haber difamado a lo que ellos estaban negociando todavía el convenio. Con los gángsters no se negocia. Es como si te roban mañana un auto y al ladrón negocias con él para que se quede con tu auto y que te lo pague en cuotas mensuales de acuerdo a las carreras que haga de colectivo o de taxi. ¿Y cuál Eso es la inaceptable. realidad? Ahora estamos hablando del contenido del acuerdo. Pero ¿cuál es la realidad ahora? La justicia brasileña ha declarado nulo todo Sí, aquello claro, y que no sea pueden objeto de declarar investigación. nada, o ¿Y sea, qué no dice sirve de en el nada. acuerdo? Que paulatinamente irán dando la información, Eso, todo es se paulatino. aperturarán otras Progresivamente, investigaciones. ¿no? Todo ¿Por es qué dice? ¿Por qué progresivo. dice? La Porque reparación dice y que la la justicia declaración. brasileña protege a sus delatores. Ellos sabían lo que venía Milagros. Ellos sabían y han hecho todo exactamente para que la investigación no crezca. Y donde ha quedado, en ese estado en el que está, todo ha sido declarado nulo. Entonces, ¿en qué estamos, Milagros? En nada, en ellos cero. siguen contratando, ellos vendieron Chaclia, ellos Ese están es el pagando colmo, una que sigan reparación actuando, ¿no? irrisoria Ya. y Odebrecht sigue Pero el poniendo y trato no sacando fue igual presidentes, con fiscales, otras procuradores. empresas. Con las empresas peruanas no ha sido así. Entonces, ¿por qué? O sea, ahí, ¿por qué el trato diferenciado? Un trato desigual. Bueno, ahí ante está la ley. sospecha, pues, ¿corrió o no corrió plata? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que Esa se es la algún gran día tendremos pregunta. que se resolver. tiene que determinar. Y hay una otra cosa. Tengo que ir a la pausa, La Vitocho. ley que ratificó el decreto de urgencia 03 sigue vigente. ¿eh? Nadie ha presentado ningún proyecto para derogarla. Así es. Yo presenté una demanda de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional lo declaró Sí, vigente. infundado. Bueno, tengo que ir a la pausa, pero a mí me consta que acá 2 personajes fueron criticados un poco más y les pasó la planadora porque entonces decía que se oponían a la búsqueda, ¿no es cierto?, de la Claro. justicia. Y acá el doctor Padilla, que entonces era más joven, Éramos no. más jóvenes. Vamos a regresar, vamos a regresar porque hay demasiada tela por cortar. Vamos a la pausa y venimos.